Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. Hoy vamos a ver específicamente lo que son procesiones, reliquias y ver si todo esto, toda esta práctica que tienen los católicos es realmente bíblica. Amén. Muy bien, las procesiones. Resulta que se nos critica y se nos dice que es que nosotros andamos con un montón de muñecos en los hombros. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor protestante que hacía mofa. Y él hacía: Santa María de nuestra esperanza, haciendo burla. Porque nosotros, mientras vamos con las imágenes en hombros, también vamos cantando. ¿Será que esa práctica es bíblica? Claro que sí. Dice la Sagrada Escritura en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 2 y 3. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Es decir, David toma el arca de la alianza, que por cierto, no les conté, ese cajón, ese baúl, tenía 4 argollas en las esquinas. Y esas argollas eran atravesadas por unas varas que medían alrededor de 4 metros de largo. ¿Sabe para qué eran esas varas? Para guindárselo en hombros. Normalmente solo los sacerdotes podían tocar esas varas, se las ponían en hombros y trasladaban el arca de un lugar al otro. En este caso David lo hizo con una carreta. Utilizó, no sé si han visto también procesiones que se hacen con un vehículo, ¿verdad? Montan la imagen sobre un vehículo y la imagen es trasladada en el vehículo. En este caso, David lo que utilizó fue una carreta que llevaba con bueyes las imágenes que estaban sobre el arca de la alianza. Algún hermano le va a decir a usted: sí, pero es que ahí David no estaba haciendo una procesión, sino lo que estaba haciendo era una mudanza. Sí, se estaba cambiando de lugar donde iba a estar el arca, la iban a llevar a otro lado. Vamos a ver si es cierto, porque más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Palabra de Dios. Mucha atención, mucha atención. Si eso hubiera sido una mudanza, ¿por qué entonces se iban ahí en una pura fiesta cantando y tocando címbalos, flautas y salterios? ¿Por qué? No, si hubiera sido un simple traslado, no hubieran estado haciendo toda una fiesta. Es que ya en el Antiguo Testamento se practicaban las procesiones. Es más, les voy a dar el mejor ejemplo de una procesión. Eso usted lo va a encontrar en la Sagrada Escritura, en Josué capítulo 6. Empieza a leerlo desde el versículo 1. Habla de la caída de las murallas de Jericó. ¿Recuerdan la caída de las murallas de Jericó?
Dice la Escritura que hicieron pasar el arca de la alianza en hombros por los sacerdotes alrededor de las murallas, mientras otros hombres iban tocando las trompetas. Y una vez que pasaron 7 veces, las murallas cayeron. Ellos no tenían ningún problema con andar a hombros, imágenes, haciendo procesiones. Igual que las... Y hay otro montón de citas que hablan sobre el arca de la alianza, que es llevada en hombros por los sacerdotes. Ahora bien, esa fue una de las citas que le di ahora. ¿Por qué nosotros veneramos las reliquias de los santos? Dice Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y los enfermos las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Con los pañuelos de Pablo se sanaban los enfermos. Ahora bien, resulta que algunas veces el católico utiliza este lenguaje, mucha atención. Es que la Virgen María me hizo un milagro. Es que yo le pedí a San Antonio de Padua que me consiguiera un novio. Y me lo consiguió. Es más, me casé con él. He escuchado historias de que de verdad se lo pidieron. Entonces nuestros hermanos no católicos dicen: no, ni los santos ni las vírgenes hacen milagros. El único que hace milagros es Dios. Y de hecho así lo cree la Iglesia Católica. Dios es el que hace el milagro, pero por intercesión de María y de los santos es que muchos de esos milagros se dan. Ese tipo de lenguaje que utiliza el católico diciendo: es que María me hizo el milagro, es el mismo lenguaje que utiliza la Biblia. Vean cómo dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Dependiendo de la traducción que usted tenga, dice que por manos de los apóstoles se producían muchos milagros. ¿Cómo es esto? Porque la Biblia dice que por la mano de los apóstoles, por obra de los apóstoles. Es que eran los apóstoles los que hacían el milagro, no era Dios. Es que el lenguaje de la Biblia es el mismo lenguaje que utilizamos los católicos. Ellos dicen en la Escritura que era por los apóstoles, pero se entiende que era por medio de Dios que se hacía el milagro, utilizando a los apóstoles para que ese milagro se diera. Así es que no hay ningún problema si algún día un católico, usted lo escucha diciendo: ay, es que la Virgencita me ayudó y me concedió lo que le estaba pidiendo. Se lo voy a poner de la siguiente forma: las bodas de Caná. Seguramente los novios llegaron donde María y le dijeron: María, no tenemos vino. María se va donde Jesús y le dice: no tienen vino. Se da el milagro y yo me imagino a los novios diciendo: gracias a María tuvimos vino. ¿Será que ellos le están quitando la gloria a Jesús? No, es que ellos le pidieron a María que intercediera por ellos ante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así de sencillo. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nos dirigimos a las imágenes, no nos dirigimos a las imágenes como tal, sino a la imagen que está representando a aquella persona que está en el cielo. Amén. Segunda de Reyes 13:21. Esta es buenísima para hablar de las reliquias de los santos. Las reliquias de los santos. Nosotros generalmente de los santos guardamos ropas, pañuelos, algún trapito que hayan utilizado, vestimenta, y hemos guardado hasta huesos de los santos. De hecho, las tumbas de los santos
siempre son muy bien conservadas por la iglesia. Pero con esto de los huesos de los santos, hay gente que se aterroriza porque dicen que es que debajo del altar de la iglesia de la Soledad hay unos huesos de un santo. Y entonces nos ponen como si fuéramos unos paganos, ocultistas. No, nada de eso. Lo que utilizamos es la Biblia como ejemplo, punto. Segunda de Reyes 13:21 dice así: y aconteció que al sepultar unos hombres a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Mucha atención, Eliseo ya había muerto y estaba el sepulcro de Eliseo. Ellos llevaban a un hombre a enterrarlo, pero cuando vieron que venía una banda armada, tiraron el cuerpo de aquel muerto sobre la tumba de Eliseo. Y dice el texto: y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, resucitó y se levantó sobre sus pies. Palabra de Dios. En la Biblia se habla de que con los huesos del profeta Eliseo resucitó un muerto. Es que la práctica católica no es más que bíblica. Ahí está en la Biblia. Nosotros lo único que hacemos es seguir al pie de la letra lo que enseña la Sagrada Escritura. Los huesos de Eliseo, ¿qué eran? Los huesos de un hombre santo, un hombre que se había dedicado a servirle a Dios. ¿Qué son los santos? ¿Qué es la Virgen María? Personas que se han dedicado a servirle a Dios hasta el extremo, hasta entregar su vida completamente por el Evangelio. Amén. Ya vamos cerrando. Los artistas y sus dones. Resulta que, número uno, cuando usted dice que a Dios no le gusta ningún tipo de imagen, usted se está cerrando a los artistas. Es decir, un artista no podría hacer esculturas ni pinturas porque todas serían ídolos. Pero no, más bien todo lo contrario. Dios provee a su pueblo de los mejores artistas para que hagan las más bellas obras. Vea lo que nos dice Éxodo capítulo 28 versículo 3. Dice lo siguiente: hablarás tú con todos los artesanos hábiles, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Palabra de Dios. Dios le está indicando a Moisés sobre las vestiduras de los sacerdotes, sobre la tienda de la cita, sobre el arca de la alianza, y le dice: dirígete a los artesanos hábiles, a quienes Dios mismo ha llenado de espíritu de sabiduría. Es decir, un espíritu de conocimiento para hacer todas esas obras que el Señor pide para su culto. Vea cómo dice Primera de Reyes 7:13 hasta el 15. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Hirán de Tiro, el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Palabra de Dios. Es decir, que Dios, a través del arte, también utiliza a los artistas para hacer sus obras. En este caso es Salomón, y aquí me da pie para decirles algo más. Un pretexto muy utilizado por nuestros hermanos es que Dios mandó a hacer los querubines, Dios mandó a hacer las cortinas del tabernáculo, Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Entonces, si Dios manda a hacer la imagen, entonces sí es válido. Pero si es un hombre el que manda a hacer la imagen, ya no lo es. Entonces con eso nos dan a entender que todas las imágenes que hemos mandado a hacer los católicos no son aprobadas por Dios.
Mentira. Cuando Salomón hizo el templo, no fue enviado por Dios. Fue Salomón el que tomó la decisión de hacer el templo y llenarlo de imágenes. Ahora les voy a pasar un volado. Resulta que cuando Salomón hace el templo, en el capítulo 8 de Primera de Reyes capítulo 8, dice que la gloria de Dios llenó el templo de Salomón porque le fue agradable a Dios la casa que Salomón había construido para él. Pero Salomón se le ocurrió hacer otro templo, pero ya no para Dios, sino para sus mujeres paganas. Recuerden que el famoso Salomón era el que tenía más de 1000 mujeres y concubinas. Y como tenía mujeres de todos los lugares, hizo otro templo. Eso está en Primera de Reyes 9, capítulo 9. Y en ese otro templo mandó a hacer imágenes de ídolos para sus mujeres paganas. Y adivine quién se enojó. Dios, por supuesto. Porque ahí sí mandó a hacer imágenes de ídolos. No se enojó con todas las imágenes que hizo en el templo, que era para Dios, pero sí se enojó con las imágenes que había hecho de los ídolos para sus mujeres paganas. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, Salomón hizo las imágenes y a Dios le agradó. Nosotros los católicos hacemos las imágenes y a Dios le agradan porque no son ídolos, sino que es un lugar para adorar a Dios. Amén. Muy bien. Nosotros, los católicos, a través de los siglos hemos tenido a los mejores artistas. Leonardo da Vinci, un genio. No solamente era escultor, pintor, sino que el hombre era todo un científico, matemático, bueno, ¿qué no era? Arquitecto, ingeniero, de todo. Miguel Ángel, Rafael, Donatello, y no estoy hablando de las tortugas ninjas, ¿verdad? Por aquello. Estoy hablando de los mejores artistas de la época. Por ejemplo, en Costa Rica es considerado uno de los mejores artistas este señor de apellido de Heredia. Una de sus obras está ¿dónde? En el Vaticano. Y así podemos ver que los mejores artistas siempre hacen las mejores obras para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Dios provee a su pueblo aquellos hombres y mujeres, porque también hay mujeres artistas, para que hagan aquellas obras que el Señor les ha encomendado. ¿Qué pasa con las imágenes milagrosas? Porque resulta que hay algunas imágenes que han llorado. Hay imágenes que resulta que de un pronto a otro aparecen llorando. Este es el Cristo de Cochabamba. Resulta que este Cristo empezó a botar lágrimas de sangre. De la corona de espinas le empezaron a bajar gotas de sangre. Hay un científico llamado Ricardo Castañón. Él era ateo cuando empezó a estudiar a esta imagen. Luego de que empezó a estudiar la imagen, se hizo creyente. Porque él empezó a examinar la imagen por todo lado para ver cuál era el mecanismo que estaban utilizando para que exudara sangre. Examinó la sangre y de hecho era sangre humana. Una de las partes se volvió costra, ¿verdad? Como cuando la sangre se vuelve costra. Él llegó y mantuvo cámaras encima, compró otra imagen del mismo lugar donde fue fabricada esta. Compró otra imagen y la llevó al mismo lugar para ver si era que el ambiente estaba recreando algún tipo de humedad o de oxidación que provocara esa efusión de la imagen, y resulta que a la otra imagen no le pasaba nada. Él hizo una tomografía, ¿verdad? Lo que se conoce como un TAC. Le hizo un TAC para ver qué mecanismo tenía por dentro para que llorara. No le encontró absolutamente nada. Le hizo cientos de pruebas y al final terminó creyendo: esto es un milagro. Sangre humana
tipo A, B, altos niveles de bilirrubina, como todos los resultados que siempre dan de los milagros, que brota algún tipo de sangre de Jesús. Claro, él también dice que él ha descubierto muchas falsificaciones, ¿verdad? Porque él luego se dedicó a la investigación de los milagros católicos. Y él dice, me ha tocado llegar y decirle a un grupo, no, esto es una farsa. Y lo han querido apedrear. Pero también ha llegado a algún lugar y ha dicho, no, esto sí es un verdadero milagro. Y a través de muchos de sus descubrimientos se ha llegado a confirmar muchos milagros católicos. Pues resulta que, bueno, eso sucedió con esta imagen. También hay una imagen de una virgen que lloraba un tipo de líquido transparente, pero curiosamente, luego de que bajaba el líquido transparente, él tomaba la muestra, la depositaba, ¿verdad?, en uno de estos envases de ensayo, ¿sí? Y resulta que lo dejaba un tiempo y ese líquido transparente se convertía en sal. Algo inexplicable para la ciencia, cómo un líquido transparente luego se convierte en granos de sal. No lo saben. Y él decía, ¿por qué sucede con las imágenes católicas? ¿Por qué no sucede con una pared de yeso en cualquier lado? ¿Verdad? ¿Por qué no son otro tipo de imágenes las que les pasa este tipo de cosas? Él cuestiona, ¿verdad? Porque hay un texto de la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 19, versículo 40. Resulta que a los católicos les preguntan, ¿y por qué ustedes tienen imágenes? No sé. Es que la Biblia dice que es prohibido tener imágenes. Es que así somos nosotros los católicos. ¿Sabe usted por qué esas imágenes lloran? ¿Sabe por qué usted esas imágenes se manifiestan de esa manera? Porque Cristo mismo dijo que si ustedes callan, hasta las piedras gritarán. Si nosotros los católicos nos callamos las verdades de fe, las imágenes van a tener que gritar para dar a conocer a ese Cristo verdadero que vive en esta iglesia católica. Amén. Y por último, hay una imagen de nuestro Señor Jesucristo. El manto de Turín, estamos hablando de una imagen que mide, bueno, primero el manto mide 4 metros de alto. Tiene la imagen, la impronta, o sea, no la impronta, más bien la impresión de un hombre que mide alrededor de 1,80 m, más o menos como yo. Para que tengan una idea más o menos del tamaño de nuestro Señor, 1,80 m. Pero resulta que la imagen viene de frente y de espalda. Es decir, 2 metros viene la imagen del hombre y luego los otros 2 metros cubren la otra imagen, la parte de atrás de aquel hombre. El manto de Turín se ha convertido en el objeto científico más estudiado por la raza humana. No hay otro objeto más estudiado que el manto de Turín. ¿Por qué? Por la controversia. El 99% de las pruebas del manto de Turín señalan que es la imagen de Jesús, que ese manto cubrió el cuerpo de Jesús. Todas las pruebas apuntan de que es un hombre que fue crucificado, que fue azotado, que fue coronado de espinas, fue perforado en las manos y en los pies por clavos, fue atravesado por una lanza en el costado, fue un hombre del siglo I, fue un judío. O sea, toda la evidencia da de que fue Jesús. Pero resulta que en el siglo XX se le hizo una prueba, un examen, en donde la prueba daba de que el manto era del siglo XIII, no del siglo I. Y entonces toda la comunidad científica dijo, es una falsificación, no es el manto de Jesús. Lo bueno es que hace unas semanas estaba viendo un documental de la cadena Discovery en History Channel retractándose de la prueba de carbono 14. ¿Por qué retractándose? Porque los científicos se dieron cuenta que el lugar de donde tomaron la muestra para hacer la datación de radiocarbono está ubicado en una zona en donde no era parte del manto, sino que había sido un añadido.
y terminaron demostrando que la prueba fue fallida. El manto sí es del siglo I. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen que vemos representada, esa imagen que usted ve ahí, es la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, impresa en un lienzo. Entonces, de ahí muchos se han basado para pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si no más recuerdo, en el numeral 467, que desde que Cristo se encarnó y tomó forma de hombre, los hombres podemos pintar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El crucifijo, esta es otra, el crucifijo. Resulta que nos dicen, es que ustedes tienen a un Cristo muerto y nosotros tenemos a un Cristo resucitado, porque utilizamos la cruz, pero con el crucificado. Por eso nos dicen eso. Bueno, mucha atención. Yo les voy a decir algo. Número 1, el único que le tiene miedo a la cruz es Satanás. Cuando un hermano se le acerca a usted y hace así, o está muy emparentado con Satanás, o es un vampiro. Así es que si es hermano de Drácula, no se extrañe, porque para que reaccione así delante de la cruz de Cristo, tiene un grave problema con el Evangelio. Porque nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es decir, la cruz de Cristo para los que se pierden parece una locura, pero para los que nos salvamos es poder de Dios, porque Dios manifestó su poder a través de la cruz. Amén. Esta está buenísima. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Oiga lo que dice. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Cuando un hermano le vea una cruz y le diga que usted tiene un Cristo muerto, dígale, no, mi hermanito, no, es que la cruz de Cristo es poder de Dios. Y le cita ahí, Filipenses 3:18, porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y es que ellos tienen un argumento muy bonito. Oiga el argumento. Es que si a su papá lo hubieran matado con un revólver, usted no andaría guindando el arma ahí en el cuello, ¿verdad que no? Sí, pero resulta que esta arma no la utilizó el enemigo, sino Dios mismo para nuestra salvación. Amén. Martín Lutero dijo, las imágenes son el evangelio de los pobres. Amén. Conclusiones. Los católicos, ¿adoramos imágenes, sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién adoramos? Nosotros los católicos solamente adoramos a Dios. ¿Cuántos dioses existen? Solo uno. ¿Cuál es el culto que le damos a Dios? Adoración, nada más. Y por último, ¿cuál es el culto que le damos a los santos y a las imágenes? Veneración. Por eso digamos, imágenes sí, ídolos no. Imágenes sí, imágenes, ídolos no. Démosle un aplauso al Señor porque para Él es la gloria.